tal? Muy buenas noches. Semana decisiva esta que comenzamos, la última del mes de junio. El próximo miércoles, este miércoles 28 de junio, Gonzalo Capellán será investido presidente del Gobierno de La Rioja. El pasado viernes, la presidenta del Parlamento convocaba el pleno de investidura, que dará comienzo mañana martes, y lo hará con la exposición por parte del candidato de Gonzalo Capellán de su programa político de gobierno y también la solicitud de confianza del Parlamento. En unos minutos hablaremos de ello con la propia presidenta del Parlamento aquí en este plato, pero será en unos instantes. Antes, lo recordamos, así lo decidía la presidenta tras la reunión el pasado jueves con los grupos parlamentarios y tras comprobar que cuenta con los apoyos necesarios para su investidura. Hoy hemos conocido oficialmente quién será el portavoz del PSOE, aunque ya se conocía. Hoy se han registrado oficialmente en el Parlamento. En principio creemos que es su intención en firma también. Lo hacemos con muchísima ilusión, con muchas ganas, para aprender sobre todo de quien ha ejercido estos años muy bien como portavoz adjunta. De ella aprenderemos mucho y sobre todo, pues bueno, queremos plantear la voz no solo de los socialistas, sino también de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas riojanos y riojanas que se quieran ver representados en esta Cámara, ¿no? A un gobierno que va a estar en mayoría absoluta y que por lo tanto nuestro papel va a ser muy importante. Bueno, pues portavoz y portavoz adjunta del Partido Socialista, y lo mismo hizo el pasado viernes el Partido Popular. Este es el momento, lo van a ver, en el que Cristina Maiso y Diego Bengoa registraban el grupo parlamentario en la sede de la institución. Maiso asume esta tarea con el compromiso de impulsar la acción del buen gobierno, dijo, que propone Gonzalo Capellán para esta comunidad. Queremos que ese programa electoral, con más de 300 medidas en materia de derechos sociales, en materia de sanidad, en materia de educación, se hagan realidad porque son las que resuelven los problemas que tienen los riojanos. Para eso nos votaron y para eso vamos a trabajar sin descanso desde este Grupo Parlamentario Popular para que se haga realidad a la mayor brevedad posible. Bueno, pues así está la maquinaria política en nuestra comunidad y mientras tanto siguen conociéndose también resultados de encuestas electorales de cara al próximo 23 de julio. Quedan menos de 2 semanas para que empiece la campaña electoral. Los datos que apuntan en qué dirección se mueve el electorado son claros, pero los últimos datos y los últimos pactos de PP y Vox parece que han tenido su efecto. Por primera vez en 2 meses el PSOE está iniciando un relativo impulso. El PP acusa ese pacto con Vox en la Comunidad Valenciana para gobernar en coalición y ve interrumpido ese crecimiento que decíamos. Es una de las primeras conclusiones de la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. El PP perdería 3 escaños, el PSOE ganaría 6, Vox 3 y Sumar perdería 4 escaños. Aún así, la tendencia sigue siendo la ola de los populares, que ganarían, y aquí lo vemos, 52 escaños con respecto a las pasadas elecciones de 2019. El PSOE perdería 15, Vox perdería 16 y las izquierdas perderían 8 escaños. Aquí lo vemos. ¿Y qué más cosas? La suma del bloque de derechas de PP y Vox cae por debajo de la mayoría absoluta, de esos 176 escaños, quedándose en 175. Esa es la suma, es según ese sondeo de Sigma 2 para El Mundo. Quiero que vean este gráfico en detalle. Esta encuesta, que se publica semanalmente, muestra cómo el bloque de izquierdas ha ido reduciendo esa distancia con el de derechas, si bien se encuentra aún lejos de esa mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. Sumar, que tras anunciar la lista completa de candidatos en la que no está incluida Irene Montero, se coloca por delante de Vox, aunque por la mínima. Y la última encuesta da al bloque de izquierdas, PSOE y Sumar, un total de 137 escaños, la menor diferencia, 38 puntos, con respecto al bloque conservador en lo que va de año. Y más cosas tenemos que contarles. El presunto asesino de Javier Ovejas niega, hoy ha sido el último día del juicio, está ya visto para sentencia, y niega una vez más haber acabado con la vida del desaparecido y asegura ser una víctima más en todo este proceso. Las pruebas, en cambio, demuestran lo contrario. Se encontró sangre de ovejas en el domicilio del acusado y varios vecinos dijeron haber escuchado gritos y disparos aquella noche. El abogado de la defensa del acusado ha cuestionado por qué no puede estar Javier Ovejas en Panamá disfrutando de las monedas de oro, dado que no ha aparecido el cadáver. Javi,
tenía armas. En mi casa sí ha tenido alguna y también se han disparado alguna vez, pero de eso a que yo le haya hecho algo o que haya matado, es verdad que yo no les he hecho nada. Y hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un riojano que ha sido ejemplo de superación. Juan Vicente del Álamo ha dicho adiós este lunes a sus 63 años de edad en la Clínica Universitaria de Navarra. Trasplantado de corazón en 3 ocasiones, es la única persona en el mundo que ha podido disfrutar de la vida gracias a la donación y a su fortaleza física y mental. Fue un gran deportista, en su haber tiene haber llegado a ser campeón de España y de Europa y subcampeón también del mundo de tenis para trasplantados. Su meta deportiva era ahora competir en el Mundial de Tenis del año que viene, pero sobre todo ha sido un esposo, un padre y un abuelo orgulloso de su familia. Nuestras más sinceras condolencias a la familia, a la que desde aquí les mandamos un abrazo muy grande. Juan Vicente luchó incansablemente para incentivar la donación. El trasplante se me metió en la cabeza que tenía que intentar incentivar la donación. He visto, por desgracia, a muchos compañeros que no han tenido ni una oportunidad y yo he tenido 3. Entonces lo que estoy luchando con todo esto es para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que done los órganos que una vez que ya no, por desgracia, ha fallecido, salvan muchas vidas. Bueno, pues palabras de Juan Vicente en el año 2018. Volvemos a hablar del Parlamento, donde mañana se espera la primera jornada del pleno de investidura de Gonzalo Capellán como presidente del Gobierno de La Rioja. El pasado jueves conocíamos el nombre de la nueva presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, abogada logroñesa de 30 años, miembro de Nuevas Generaciones del PP, miembro del Comité Electoral de la formación. Fernández Cornago figuraba como número 2 en la lista del PP en las pasadas elecciones en La Rioja. Sí, juro. Sí, juro. Doña Pilar. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, prometo. Bueno, pues le damos la bienvenida ya a Marta Fernández Cornago, presidenta del Parlamento de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y bueno, gracias por invitarme a este plató y un placer estar aquí con vosotros. Bienvenida y enhorabuena. Bueno, usted se presentaba como número 2 al Parlamento de La Rioja, pero no era uno de los nombres que a lo mejor el ciudadano de a pie esperaba. Fue una sorpresa, no sé si tanto para usted como para los demás. Bueno, fue una sorpresa y desde luego un orgullo, un privilegio poder estar ahí y tener la oportunidad de emplear todo tu trabajo en poder ayudar a La Rioja y a todos los riojanos, desde luego que sí. ¿Le molestan que algunos decían que, bueno, que se esperaban pues una persona más de peso político? ¿Ese tipo de comentarios le molestan? ¿No? Molestar, no, para nada, cada uno. Desde luego que seguro que cualquiera de mis compañeros hubiese sido un estupendo presidente. Hay gente con mucha valía en las filas y cualquiera lo hubiese podido hacer. Molestar para nada, pero bueno, creo que es una forma de traer aire fresco y de poder acercar un poco un perfil más cercano a la vida de a pie. Es mujer, es joven, muchos lo entienden como un guiño también al feminismo, ¿no? Y un guiño también a la juventud riojana. Bueno, pues en cuanto a la juventud, yo creo que es una buena forma de que los jóvenes se impliquen con la vida política, que sean partícipes de ello. Y en cuanto a ser mujer, pues bueno, yo creo que si estoy ahí, ¿no? Es porque, pues bueno, porque se ha confiado en mí, pero no solo por ser mujer. No tendría sentido nada entonces de la lucha que se sigue. Entonces, bueno, yo creo que la decisión pues se habrá tomado por lo que sea. Bueno, usted dijo en su discurso, achacaba muchas veces, hablaba de la cercanía, ¿no? De que le gustaría a usted que la gente se acercase más al Parlamento y lo conociese más.
¿De qué forma, por ejemplo, piensa atraer a los jóvenes a la vida política? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues yo creo que en esa función de la presidencia, ¿no?, que por un lado está pues la función de más de mantenimiento, de orden, del trabajo diario interno de la Cámara, de esa marcha de la Cámara, luego hay una función institucional que, bueno, pues ahí ya está toda reuniones con colectivos, organizar actos o formaciones y de alguna forma pues eso, que toda esa función institucional sea una parte más dirigida a los jóvenes y que vean que lo que en la Cámara se debate pues afecta a su día a día y que no pueden ser ajenos a ello. Sabemos, lo hemos dicho antes, sabemos que es logroñesa, que tiene 30 años, que es abogada, que forma parte de nuevas generaciones del PP y miembro del comité electoral, y sabemos que es la presidenta del Parlamento de La Rioja, pero cuéntenos, ¿quién era Marta Fernández Cornago antes de ser presidenta del Gobierno de La Rioja? Bueno, cuéntenos algo de usted. Primero te diría que Marta Fernández seguirá siendo la misma antes y después de ocupar el cargo, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, yo creo que soy una persona normal, una persona pues riojana de toda la vida, ¿no? Y como nos gusta ser a los riojanos, una persona muy familiar, me gusta dedicar mucho tiempo a mi familia y a mis amistades. Y bueno, en lo personal es un reto que me marco también poder compaginar la labor institucional con esa parte personal y de familia. Usted ha tenido que colgar la toga porque es imposible compaginar su trabajo como abogada con esto. ¿Cómo se siente? Bueno, pues la verdad que fue una decisión que había que tomar irremediablemente cuando llega un cargo de estas características, pero bueno, yo era una persona que desarrollaba mi actividad profesional con total dedicación porque verdaderamente me apasionaba la profesión. Pero bueno, en este caso creo que la oportunidad que ahora tiene el cargo de seguir ayudando a las personas, ¿no?, que al final era una profesión que bueno, ayudaba a las personas, y ahora pues ese compromiso de servicio público y de ayuda constante pues van a seguir ahí, entonces eso me alivia. Solo han pasado 4 días desde que la nombraron presidenta del Parlamento y usted ya se ha reunido con los grupos, lo hizo esa misma tarde. ¿Qué impresión se ha llevado? Bueno, pues desde luego en las primeras tomas de contacto, cordialidad con todos los grupos. Al final todos estamos ahí para trabajar por La Rioja y con la cara más amable como no puede ser de otra manera. Luego ya lo que depare la legislatura, pero bueno, de momento la cordialidad está ahí y el esfuerzo y el afán de todos por trabajar, la verdad que es admirable. Ahora que habla de trabajar, sí que ha habido algunos grupos políticos que han dicho que no les ha dado usted los recursos necesarios para poder empezar a trabajar. Bueno, la Cámara está en marcha, lo prioritario era poder ofrecer, primero cumplir con la voluntad de los riojanos, que fue clara, manifestada en las urnas, y poder ofrecer una estabilidad al Gobierno, porque bueno, al final estamos en una situación de Gobierno saliente y bueno, los problemas de la gente necesitan resolución ya. Entonces, lo prioritario es poder investir al presidente del Gobierno, que el Gobierno entre en marcha, pero por supuesto que no se ha dejado de trabajar, y así se ha hecho desde el primer día, por buscar la mejor solución para que todos los grupos parlamentarios dentro de la Cámara puedan ejercer su trabajo. Se ha tomado la decisión de que los grupos que ya existían puedan seguir ocupando los recursos técnicos que tenía la legislatura pasada, porque entendemos que si se hizo así, pues puede seguirse haciendo, y que los nuevos se adapten a lo que ya había. Va a ser una cuestión muy transitoria. Mañana y pasado será la sesión de pleno y a partir de ahí, bueno, y no solo a partir de ahí, sino desde el momento uno se seguirá buscando la mejor opción para todos, porque no hay otra forma de trabajar. Mañana es un día importante para usted, uno de los plenos más importantes dentro de esta legislatura, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar el pleno? Bueno, pues mañana en la primera sesión de pleno comenzará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno, expondrá su programa por tiempo ilimitado. Y el segundo día, ya el miércoles, cada grupo parlamentario expondrá su réplica, lo que tenga bien, por tiempo máximo de 30 minutos, y luego ya pues el presidente puede o no, ya su decisión, replicar o no. A partir de ahí la votación, y bueno, pues en este caso parece que una mayoría absoluta saldrá investido este miércoles. Vamos a ver algunos momentos
de su toma de posesión como presidenta. No sé si fue un momento tenso el del diputado del Partido Socialista, de Miguel González de Legarra. No sé si mis compañeros lo pueden poner. Vive usted el momento y nos dice a ver qué pasó por su cabeza. Don Miguel María González de Legarra. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí. Señoría, tras serle planteada la fórmula solemne y de rigor, contestarán sí juro o sí prometo. ¿Sí juro o sí prometo? ¿Sí juro o sí prometo? Sería deseable para esta presidencia y para la mesa que me acompaña que tras serle planteada la fórmula solemne y de rigor, contestarán sí juro o sí prometo. ¿Me lo va a repetir o lo digo directamente? Parece que sí. ¿Sí juro o sí prometo? No, pues si me va a repetir la fórmula o lo digo directamente. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja? Sí, juro y prometo. Bueno, fue un momento tenso, ¿no? Bueno, yo no sé si tenso, tampoco un rifirrafe, simplemente en ese momento había una fórmula clara, todos los diputados lo supieron entender, la fórmula era muy clara, sí juro o sí prometo. Hubo otros representantes de grupos políticos que sí que añadieron bueno, pues otras coletillas a su fórmula de jurar o prometer, pero bueno, contamos con un precedente y una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que sí que permite ampliar la fórmula de sí juro o sí prometo, pero desde luego un escueto sí en ese momento no era cumplir con la condición que se requería para adquirir la plena condición. Entonces había que aplicar el reglamento y no había otra opción, tampoco lo entendí como algo tenso, sino bueno, era mi misión y así había que actuar. Bueno, usted estuvo firme ahí, ¿eh? Sí, estuvo firme. Función, cumplir y hacer cumplir el reglamento y no puede ser de otra manera. Bueno, no creo que haya sido por nada en concreto. Miguel González de Legarra, también los nervios no he tenido, un despiste puede ser. Sí, seguro que sí. Al final, fruto de los nervios, igual, pues bueno, sales y... Bueno, ¿qué espera de esta legislatura donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta? Bueno, pues yo creo que desde el primer momento del discurso traté de dejar claro que la mayoría absoluta no tiene que hacer perder la perspectiva de cuál es la función de la Cámara Regional. La Cámara Regional es la casa de todos los riojanos tienen que sentirse representados y sería un error perder esa perspectiva. Todas las ideas tienen que entrar en debate y la mayoría absoluta pues facilitará las cosas a la hora de tomar decisiones, pero hay que seguir tendiendo la mano, al consenso y al acuerdo y así se hará. Sí, porque la mayoría absoluta puede dar estabilidad y rapidez a la toma de decisiones, por ejemplo, mayor control y coherencia en lo que es la agenda legislativa a la hora de organizárnoslo, pero también, como dice usted, se corre el riesgo de las decisiones unilaterales. Sí, bueno, se va a tratar de evitar y por la función que compete a esta presidencia pues no puede ser de otra manera, tiene que ser así. Aquí en La Rioja no han tenido que pactar ustedes con Vox por esa mayoría absoluta, pero sí que ha sido, podríamos decir, moneda de cambio la presidencia de los parlamentos. Tenemos el ejemplo en Baleares y también en la Comunidad Valenciana, dos personas del partido que bastante polémicas por comentarios que han hecho en redes sociales sobre todo. ¿Eso le da cierto alivio? ¿El que no se haya tenido que pactar aquí con Vox o piensa que yo tiene no la hablaría oportunidad igual que otros de estar? De alivio, seguramente el candidato a la presidencia, Gonzalo Capellán, podría responderle mejor a esto y cuál es su forma de ejecutar el programa de gobierno, pero bueno, lo que siempre se defendió es que Vox no entraba en los planes, que el Partido Popular tenía un programa que quería ofrecer a los riojanos y que la única forma de poder desarrollarlo era contar con una mayoría contundente que permitiese hacerlo y en este caso
pues bueno, una mayoría absoluta facilitará las cosas al futuro gobierno de La Rioja y al futuro presidente. ¿Por qué eligió el mundo de la política? Bueno, yo creo que ahí está un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa vocación de servicio, de ayuda a los demás, de al final, pues bueno, cuando algo no te gusta, o tú eres partícipe y tratas de ser partícipe, o al final las cosas no se cambian solas, ¿no? Entonces, bueno, pues tener las ideas claras, unos principios y unos valores que defender y buscar la mejor manera de poder llevarlo a cabo. ¿Cuáles serían sus prioridades? Y con esto ya termino. Como presidenta del Parlamento de La Rioja, sus prioridades ahora mismo y tal vez, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la impronta que quiere dejar usted en estos 4 años. Bueno, pues lo mismo que he mantenido, ¿no? Que esta presidencia pueda ser capaz de que todos los grupos parlamentarios se sientan igual de representados en la presidenta, que no se tienda la mano más por venir de un grupo político o no, porque sería un error. Y como he dicho antes, pues acercar la Cámara a todos los riojanos, que sean partícipes de la vida política de la comunidad. Y bueno, como dije en el discurso de la sesión constitutiva, acercarla también a todos y a cada uno de los municipios de esta comunidad. Bueno, pues le deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien en beneficio de todos los riojanos, y mañana pues también en esa sesión tan importante de investidura de Gonzalo Capellán. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Más hemos conocido ya a la nueva presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornao. Nos vamos a publicidad y regresamos en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, las 9:34 de la noche, vamos a saludar ya a la mesa. Marisa Salcedo, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Fran Rodríguez Peña, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y Pepe Rioja, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, aquí de nuevo. Aquí de nuevo a ver qué tal estamos. hacemos. Pues muy bien, como si siempre. lo hago mal, no me pagáis. Pasas por caja. Esas cosas no se dicen. Bueno, ¿qué os parece? Acabamos de hablar con la presidenta del Parlamento de La Rioja. A mí, en primer lugar, me gustaría preguntaros eso, si fuisteis sorprendidos, como muchísima gente se sorprendió. Lo hemos comentado con ella, que se esperaba una persona, o por lo menos eso es lo que se decía, una persona con más peso político, no tanto. Tenía esta mujer, por no decir que tiene nada, ¿no? Porque no tiene carrera política, experiencia política, sí que pertenece a las nuevas generaciones del PP y tal. Bueno, pues fue sorpresa, ¿no? ¿Qué os pareció? Y para de contar, sí, de momento. Pues Marisa, arranca. No, yo estoy tan sorprendido como vosotros, quiero decir que... No soy Fran, pero a lo mejor me equivoco, pero yo tengo la sensación que a veces la presidencia la han ocupado veteranos y un poco en agradecimiento a la trayectoria. O por lo menos con trayectoria. Exactamente. Porque luego hay que lidiar, ¿verdad, Pepe? Hacemos un símil taurino, hay que lidiar mucho en esa cámara. Los que hemos estado ahí unos cuantos años sabemos que ahí hay auténticos miuras. Sí. Y hay que saber llevar los debates, hay que saber... cortar tiempos. Sí, es complicado, entonces la verdad que yo muy sorprendido. Yo, Fran, por las declaraciones que le he oído, es como queriendo atraer también a la juventud a la política, ¿no? Es un punto a favor. Y luego, pues oye, me refiero a su carrera de abogado que tiene, y entiendo que estará también acompañada, bien acompañada en este caso, por Cristina Maiso, que también sabe algo de la fiesta taurina, por no decir los toros, y entonces con que sepa algo de política, pero bueno, que los políticos, sobre todo los antiguos, tienen muchos cuernos en el aspecto. Creo que es la tercera presidenta, ¿no? Y te pueden impitonar. Del Parlamento. Las Heras, Ana Lourdes González y ahora ella. Pero sí que a mí me ha sorprendido muchísimo. Bueno, parece que ha sido una elección personal de Gonzalo Capellán, ¿no? Que ha apostado por ella. Frente a otros nombres que están en la... Es muy atrevido, ¿eh? Quiero decir que, de verdad, por experiencia, es la segunda o la tercera autoridad de La Rioja, para empezar. Totalmente. Hay muy buenos parlamentarios en esa Cámara, es decir, que han entrado gente, algunos con mucha experiencia,
municipal, de gestión, etcétera, etcétera. Es decir, hay muy pocos novatillos y hombre, pues o tiene unas habilidades ocultas en cuanto a conseguir consensos y rebajar el tono del debate, la tensión y tal, o no sé, es una apuesta de Gonzalo Capellán que nos ha sorprendido. Veremos a ver cómo sale. Bueno, ella es moderada, es tranquila. Pero los que tiene enfrente igual no. Ella viene buscando el consenso, el diálogo, el consenso. Hay muchas espuelas en ese Parlamento. No viene el plan de guerra, porque las guerras no conducen a nada. No, o sea, yo me imagino intentando callar o intentando moderar a Enar Moreno, por ejemplo, por decir algo que está enfrente. Que no se lo vea mal, como cual, sí, pues va a ser complicado, pero bien. De todas formas, he visto también los nombramientos de los portavoces parlamentarios y yo creo que tanto Partido Popular como Partido Socialista, los dos grandes grupos, han elegido portavoces pues muy diferentes, Fran, no sé pero luego pero en el fondo tienen un perfil muy parecido, muy dialogantes, muy negociadores y muy educados. Y muy educados ambos. Sí. Entonces, y luego ambos fontaneros de sus partidos respectivos. Uno, yo creo, con más experiencia frente a la gente, que es Javier, ¿no? Como alcalde de Arnedo, es decir, ha tenido que exponerse más a la gente que Cristina Maiso, pero bueno, Cristina Maiso ha sido directora general de un gobierno, ha estado siempre ha estado en los entornos de gobierno y de gestión del Partido Popular. Pero en segunda línea, lo has dicho tú, ¿no? Pero no, no está mal Javier, que gente de 40 y tantos años empiecen a coger ya la primera línea. Sí. ¿no? Sí. Yo creo que sí, que hay que rejuvenecer también la política, ¿no? Y también los dinosaurios que se vayan apartando un poco, hay que dejar que entre esa vía nueva. Los portavoces ya son jóvenes. Saben, por eso te digo que son jóvenes. Javier García, veterana Enar, sí. y la más veterana en esta. Bueno, en este caso Enar, pero bueno. Es Enar. Enar Moreno. Y bueno, pues va a ser curioso. Enar se va a jubilar con la política. Sí, yo estaba pensando... Ha vivido muy poco tiempo de la política. Enar Moreno, es decir, es una abogada en activo, sigue en activo y no ha vivido de la política, salvo estos. Tampoco ha vivido exactamente de la política porque no estaba, digamos, liberada al 100% porque seguía ejerciendo de abogada, pero bueno, como política en activo y persona que vive esto con una intensidad y una pasión extraordinarias, pues quiero decir que sí, que ahora mismo será de las que más experiencia pueda tener política en esa Sí, es un valor, para que haya unidad es un valor. Lo que pasa es que va a tener una labor diferente, ¿no? Ahora va a tener una labor diferente a la que ha tenido hasta ahora, porque estaba en la oposición, pero una oposición, fíjate tú. Ahí tendrías mis matices, ya sabes. Ya me conoces desde hace muchísimos años. Y me encanta conocerte, y me encantan tus opiniones. Eso te iba a decir, dinos esos matices. Eso, ¿qué matices? Pues para un partido minoritario con 2 diputados en la Cámara, a ver que se me entienda bien, es mucho más cómodo estar en la oposición que apoyando un gobierno. Porque muchas veces cuando tienes que apoyar un gobierno, y lo hemos visto y lo estamos viendo a nivel nacional también, es muy difícil intentar equilibrar esas dos almas, ¿no? La de soy un partido minoritario, estoy acostumbrado a hacer oposición y estoy acostumbrado a confrontar, soy un partido minoritario, tengo que apoyar una acción de gobierno y aunque no esté al 100% de acuerdo con esa acción de gobierno, como soy minoritario, me lo tengo que comer con patatas. ¿Te guste o no te guste? Te guste o no te guste, porque las cosas son así. Entonces siempre sale ese ramalazo de sí pero no. Y que la gente no lo entiende, por ejemplo, lo que ha pasado a nivel nacional con Podemos, con Irene Montero y tal, la gente no entiende que su papel no es el de un partido mayoritario. Entonces con Enar yo creo que va a estar mucho más cómoda haciendo política, siendo oposición que no apoyando un gobierno. El papel que le ha tocado en estos últimos 4 años, ¿no? Sí, porque también era un poco curioso, ¿no? Que era apoyar un gobierno pero sin estar en el gobierno. Total. Entonces era un poco... El famoso sí y abstención. Sí, entonces bueno, era un poco... A mí me parecía un poco raro, pero bien. Bueno, lo ha hecho bien. ¿Qué te parece a ti eso, Cristina Maiso? Bien, Javier García. Yo creo que sí, que va a ser positivo y vamos a dar esos 100 días que damos siempre a los políticos, ¿no? ¿Y cómo pensáis que va a ser teniendo mayoría absoluta? ¿Qué esperáis de esta legislatura? Pues ya ha dicho la propia presidenta que va a ser de consenso y de moderación y de buscar acuerdos para no entrar en guerras, que los únicos que nos dan son espectáculos los políticos a veces, ¿no?
y las guerras lo único que dejan muertos y cadáveres, ¿no? Entonces yo espero que sea positivo para La Rioja la mayoría, pero sin que pase como una pisonadora, sino que también de vidilla a los demás de la oposición la dejen intervenir y que critiquen lo que hagan mal. Por supuesto que pasó la democracia y la alternancia política. Esa es la gran historia de las mayorías absolutas, ¿no? Claro. Poder ser capaces... Vamos a ver a Capellán, ¿no? A ver... Si de verdad es lo que parece o lo que ha querido explicarnos y ha explicado a la ciudadanía para que le votaran, es decir, que es un tío centrado, moderado y que de consenso, sabe... De consenso, yo lo del consenso político tampoco es que crea que sea un gran valor, yo prefiero el acuerdo porque al final hay proyectos políticos diferentes y por lo tanto hay que confrontarlos, pero confrontarlos con educación, con dignidad, sin dar espectáculos. Correcto. Y luego siempre respetando las mayorías que al final son los votos. El PP tiene una mayoría holgadísima en esta legislatura porque por si acaso tiene a 2 de Vox también en algunas cosas, en otras seguramente que no. Y por lo tanto hacer, no lo sé, una oposición de confrontación brutal, total, de una enmienda a la totalidad de quien tiene una mayoría absoluta, pues es un poco... yo no me espero algo así. Ahora, de consenso global y la paz en el mundo, pues tampoco porque los proyectos políticos no son iguales, no son parecidos en algunos ámbitos. Vaya. Mañana comienza entonces ese pleno de investidura. Mañana es a las 12 comienza, mañana es el turno de Gonzalo Capellán, sí. Y no sé, será mañana tiene toda la intervención que quiera, solo interviene Gonzalo y el miércoles intervienen el resto de formaciones políticas. Y él hace la réplica. Exactamente, hace la réplica. Y votan los diputados porque no tenemos un régimen presidencialista, es decir, Gonzalo Capellán todavía no es presidente, le tienen que votar una mayoría de diputados. Entonces, los que eligen presidente de la comunidad autónoma son los diputados electos. Son los 17 no los ciudadanos. Sí, los 17, los 33, porque a lo mejor... Bueno, bien, vale, los otros son las abstenciones y también, hombre. Hay votos a favor, en contra, pero bueno. Claro. No, pero no creo que le echen votos. Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo que hay para formar gobierno? Yo creo que formará gobierno esta semana misma. Esta misma semana. Se ha agilizado además mucho. Sí, él quiere meter prisa. Que la Enar Moreno decía, perdón, la Enar Moreno no. Concha Andreu decía, oye, no tengas tanta prisa. No, pero la que dijo que no tuviera tanta prisa, o sea, que no tuviera tanta prisa fue Enar Moreno, no Concha Andreu. Sí, fue Enar. Luego pasa que Concha decía, bueno, tranquilo, si vas a tener todo el tiempo para hacer la transición, ya una vez que eres electo, los gobiernos cuando están en funciones no firman ya ni decretos, ni contratos, ni nada. Quiero decir que lo que pasa que sí que es verdad que hacer una transferencia, digamos, de asuntos pendientes cuando todavía no sabes quién va a ser el consejero o el director general de turno es imposible. Y no puedes hacerlo legalmente a alguien que no ha sido nombrado y aparezca en el BOE. Es decir, claro, no es que va a ser este. Bueno, cuando lo vea publicado en el BOE sabré que es este. De momento no tengo por qué saber que este va a ser. Correcto. Que de hecho creo que todavía no lo saben ni los que van a ser. O sea que... Qué emocionante. Pero os esperáis entonces, ¿no, Marisa? Sorpresas, lo mismo que ha habido con la presidenta, ¿no?, del Parlamento. ¿Alguna sorpresa más habrá? Alguna imagino que tenemos todos en mente que va a estar clarísima, ¿no? Pero seguro que luego nos sorprende, porque es que a mí con el nombramiento de la presidenta me ha sorprendido. Me ha dejado descolocadísimo. Espero alguno, yo lo tengo muy claro. Cuando tienes mayoría absoluta puedes hacer estas cosas. Claro. Sí, estoy seguro que si no hubiera tenido mayoría absoluta, esta no sería la presidenta del... ¿Cómo es? Los inventos con gaseosas. Exactamente. Venga, pues vamos con las elecciones generales del próximo 23 de julio. Vamos a ver las últimas encuestas de intención de voto. Quedan menos de 2 semanas para que empiece ya la campaña electoral y los datos nos dicen hacia dónde apunta, ¿no?, en qué dirección se mueve el electorado, pero sí que hay algunos cambios. Podríamos decir que los últimos pactos entre PP y Vox han tenido su efecto. Por primera vez en esos 2 meses el PSOE está iniciando un relativo impulso y ahí pues lo estamos viendo. Esta es la... Sí, esta es de Sigma 2, pero creo que esta es de principios de junio de 2023 y tendríamos que ver la siguiente estimación de voto, que es la última. Yo creo que la tengo. Sí, esta es la tendencia de los 2 bloques, tanto de lo que son las derechas y las izquierdas. Ahí vemos dentro de Sigma 2 la tendencia que ha habido, 177 el 2 de junio, 176 en junio, el 16 de junio 177 y ahora como que
como que baja, ¿no? Y se acorta un poco la distancia si lo vemos desde el principio, ¿no? Las izquierdas tenían 133 y ahora 137. Lo que veo, María, es que a Vox le han quitado, bueno, le han quitado según las... Sigma 2, según Sigma 2. Sí, según Sigma 2, 6, ¿no? Porque daba como 39, ¿no? Y en cambio, sí, pero eso es en relación a las elecciones de 2019. Lo que has visto ahí de los números que bajaban de escaños son con respecto a las pasadas elecciones y efectivamente, sí, 6 de todas maneras, este tema también le ha afectado a Vox, el tema de Extremadura, de la María Guardiola, y vamos a ver si ahora parece ser que ha aflojado un poco esa verborrea que contra Vox, que viene Vox, que esto, que el otro, y parece ser fue que... tan tajante, sí, ¿no? Sí, tajante, y yo creo que fue en unas palabras muy fuertes y además echados casi de decir, no, y si hay que repetir elecciones, se repiten. ¿Qué hubo ahí? Yo siempre me pregunto qué hubo ahí. Pues hubo... ¿Qué noche previa a esas... porque había que ver ya no lo que decía, sino la actitud. Es que para empezar, para empezar en Extremadura, quien ganó las elecciones fue el PSOE. Correcto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al PSOE en Islas Baleares, en Extremadura, tal y igual? Que Podemos prácticamente ha desaparecido. Entonces, las mayorías se han desequilibrado, digamos, las mayorías de bloques se han desequilibrado donde solo había ese tipo de actores, es decir, donde no hay partidos nacionalistas que puedan hacer esa bisagra, ¿no? Como en Cataluña, País Vasco y tal. Es que el presidente, ya sabes que quería dimitir en la noche electoral. Claro, dijeron, hombre, has perdido la mayoría, pero has ganado las elecciones, espérate un poquito, que todavía tienen que llegar a un acuerdo el PP con Vox. Luego salió todo el sainete de Vox, tal igual, que yo creo que al final solo obedecía a que efectivamente lo de Valencia electoralmente... Yo eso no lo entiendo, como todavía hay gente que se sorprenda de que el PP, si tiene opción de votar con Vox y es su única opción, vaya a votar con Vox. No, yo no lo entiendo, es decir, voy a cambiar mi voto porque van a pactar con Vox. Claro, pero es que eso se lleva diciendo desde hace 4 años, entonces no entiendo yo ahora tanto como escándalo. Efectivamente. Tampoco entiendo, Fran, que cuando sale la trayectoria de ciertas personas que están accediendo a determinados cargos, Parlamento Valenciano o Baleares, se sorprende a la gente de que sean antiabortistas. Efectivamente. Entonces no sabes a quién has votado. Dices, vamos a ver, es decir, estamos hablando de la ultraderecha, estamos hablando que son antiabortistas, que están en grupos. Es que tampoco lo entiendo, que haya esa sorpresa. Yo eso no lo entiendo, Entonces quiero decir que yo creo que al final el relato que llevaba Feijóo se le ha ido poquito a poquito cayendo, pero es que además, claro, lo de Valencia es que se ha caído la careta entera, porque detrás de Valencia está Murcia esperando, están Islas Baleares esperando, está Aragón esperando, está Extremadura esperando. Entonces, claro, es que de aquí a las elecciones generales, que todavía falta un mes, es que podían caer 4 o 5 gobiernos de PP con Vox, y cuidado lo que has dicho, Marisa, ¿con qué gente de Vox? Que no son cualquiera. Es decir, algunos pueden ser más, no voy a decir más moderados porque me extrañaría, pero es que hay algunos perfiles que son terroríficos. Por ejemplo, que te pongan a un torero franquista de consejero de Cultura en Valencia, en una comunidad autónoma, pues hombre, ya que, con todos mis respetos para los que os gustan, pero que un torero sea... es genial que esté Pepe Rioja. No, pero digo porque al final siempre parece que vamos buscando, pues eso, no, la presidenta del Parlamento de La Rioja, no, es abogada, tiene su carrera, tal y igual, pero para ser consejero de Cultura de una comunidad autónoma como Valencia, ni más ni menos... Es abogado también, que aunque sea torero... Pero, bueno, no sé si es abogado. ¿Es abogado? Sí, es abogado, sí. Pero desde luego, Dios no le ha llamado por... o sea, no le ha dotado con el don de la oratoria y de la comunicación verbal, porque, bueno, madre mía... Lo he oído, yo lo he visto torear, sí, viene de saga de su padre también, bueno, su abuelo también fue torero ahí en Valencia. Es que simplemente que estos movimientos de grupos al final es lo lógico. Es que es lo lógico, es decir, pues habrá gente que diga, bueno, pues para no votar a Vox voy a votar al PP, y para no votar ni a PP ni a Vox para que no se junten, pues voy a votar a Pedro Sánchez. Bueno, pues, pero yo no lo entiendo, pero no? Sucede, pero sucede. Yo, Fran, lo que no entiendo es que cuando tú tienes un caballo necesitas venderlo, porque necesita los votos, el PP, salvo las mayorías estas, que son las mínimas, necesita el caballo de Vox. Entonces no puedes hablar mal del caballo. Pues eso. Puedes decir que pega patadas, que pega mordiscos, tienes que decir que me trae hasta el periódico. Lo voy a domar. Efectivamente. Y tanto miedo que viene Vox, hombre, algún radical hay metido, pero también hay... yo lo que me sorprende que las intervenciones que tienen aquí, que a Vox se le llama ultraderecha y a Podemos
¿Por qué se le llama izquierda? Por eso es una ultraizquierda. Y ahí los tenemos. Y nadie se escandaliza porque el PSOE Sánchez esté gobernando. No es equiparable porque... que no es equiparable, será para ti, para mí. No, pero te digo... Está en la calle, claro. Bueno, y esto, y lo que estamos viendo con Pepe y Fran es lo que hay en la calle. Sí, hay una... Además, yo de verdad, Fran, estoy preocupada... No, pues sí. Estoy muy preocupada por el radicalismo, que ahora ya... el otro día asistí a un debate... Y lo que dice antes es que no, o estás conmigo o estás contra mí, ya no, es aquí o allá. Pero es lo que hay ahora. Totalmente. Es lo que hay ahora. ¿Y quién ha creado eso? El sanchismo. Pedro Sánchez, hombre que no. Hombre, que no. Hombre, ya si le ponen también a Pedro Sánchez como responsable de la fundación de Vox, que es una escisión del Partido Popular, ya acaba y vámonos. No, hombre, simplemente, pues se dan muchos factores, pero... Por ejemplo, yo equiparar a Vox con Podemos, y yo no he votado nunca ni votaré jamás, y además os lo digo a todo el que me quiera escuchar, jamás a una opción como Podemos, es equiparar, es decir, mira, eso me lo explicaba muy sencillamente un profesor de filosofía que tuve cuando era bachiller. Me decía, mira, si esto es tan sencillo como decir, ¿eres racista o eres antirracista? No es lo mismo. ¿Eres homófobo o eres feminista? No es lo mismo. ¿Defiendes la violencia para alcanzar el poder o denuncias la violencia? Luego, efectivamente, hay cosas, pues... de la política de la izquierda, digamos, más radical, pero que es radical porque sus objetivos van mucho más allá de los objetivos que yo como socialista o socialdemócrata pueda tener. Yo ahí lo puedo entender, pero siempre dentro de la Constitución y dentro de la ley. Podemos no se ha salido nunca ni de la Constitución ni de la ley en sus propuestas. Entonces, cosa que sí que han hecho los independentistas, Cataluña, y sí que han hecho la extrema derecha de Vox, que propone, por ejemplo, disolver La Rioja. O sea, es que en su programa máximo que lleva Abascal está suprimir las autonomías. Y uno de los ejemplos que ponen de la ridiculez de la existencia de las autonomías es justamente la existencia de La Rioja. Es que encima a nosotros por doble partida nos afecta. Entonces yo no los quiero poner, no aceptaré nunca ponernos en el mismo plato. Y además porque el problema que tiene el PP... Yo creo que Vox nació... como consecuencia de Podemos. Vale. Claro, del 15. Venga, vamos terminando. Claro, yo creo que Vox nace porque en el Partido Popular, Fran, evidentemente que había grupos ultracatólicos, pro vida, etcétera, etcétera. Sí. Al nacer la extrema izquierda, mira, vamos a decir así, la extrema izquierda, a partir de los movimientos del 15M, antisistema, sí, eso sí se puede decir. Perfecto, pues antisistema, sí. Yo, Marisa, aparece esto. Como Fran ha dicho, yo no quiero a Podemos, yo tampoco quiero a Vox. Pero yo lo que entiendo, la política, que ya no son pactos, sino que hay que hacer gobiernos estables y gobiernos con seguridad, que no son partos, que los partos duran 9 meses. Entonces yo creo que es lo que hay, y con gente moderada, indudable, claro. Siempre en todos los partidos sale algún radical y algún descerebrado, pero bueno, eso yo creo que no hay que mirar. Exactamente, si sale un descerebrado y muy radical que no ocupe... Lo que tienen que hacer los partidos el tema es que no tenga ni proyección, ni tenga ni ocupe espacio de poder, porque claro, yo me imagino a Abascal de vicepresidente del gobierno, te lo digo, mira, declaraciones de esta misma tarde, tardaré 15 minutos en derrogar todo el sanchismo. Claro, entre otras cosas, ha sido la subida un 40% de algunas pensiones. O ha sido la reforma laboral, que ha salido el de la COE diciendo, oye, lo de la reforma laboral de estos la dejas como estás. Si quieres negociamos otras cosas que tienen sus convenios, pero lo que ya está aprobado lo dejas como está. Y claro, y me extraña porque el 80% de los decretos y de las leyes aprobadas en el Parlamento Nacional del sanchismo ha sido con el voto a favor del Partido Popular o su abstención. El 80%. Entonces, dices, el otro día me parece que en Onda Cero, digo el medio de comunicación porque lo estaba escuchando en directo, Pedro Sánchez le explicaba a Alsina, dice, no, perdona, es que yo he firmado 53 decretos con el PP y 48 con Bildu, pero yo soy bilduetarra. Pero los 53 decretos que he firmado con el PP... Pero Fran, hay temas muy sensibles. En ese debate. Hay temas que no, pero digo, que luego la gente está como está justamente por eso. Es blanco o negro. Mira, las cosas no son nunca blancas o negras. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? El sí es sí, como dices, está dentro de toda una... Pero le ha costado caro y le va a costar carísimo. Como lo mismo le puede costar muy caro a Vox. Antivacunas, ya no sé lo que es violencia de género, que no es violencia de género, que ahora es violencia intrafamiliar o no sé qué. Hay temas que ya la ciudadanía
son como gatos sobre un tejado, ¿eh? O sea, cuidadín, cuidadín. Lo que sí veo, ahí está el debate. Lo que sí veo, terminar ya. Contigo terminamos. Lo que sí veo, Marisa, que se tiene muy poco respeto por los votantes, los partidos en general. Oye, nuevas elecciones. Doy el voto a uno, se marchan los votos de uno para otro. O sea, que se tienen muy poco cuando tienen mucha responsabilidad, o tenemos los que votamos, porque luego van a gobernar grandes empresas como son comunidades y como son ayuntamientos. Y parece mentira que no se tenga más cuidado a la hora de votar. Nada más digo eso. Pues que lo piensen. Nos vamos con Seventina, que tiene algo que contarnos. Hoy es un día triste, no para todos, nada más que para unos pocos, pero triste. ¿Por qué? Pues porque hoy es el día en que los fabricantes de mascarillas se van todos al paro, todos, como los del Sálvame. Se acabó. Todos los que se dedicaban a fabricar mascarillas, con dibujos, sin dibujos, para niños, para adultos, quirúrgicas, FFP5, FFP6, 7, 8, 9, se acabó, ya no hay nada, ya no hay nada. Bueno, esta mañana he visto una foto, mira. Así estaban todos. Claro, a ver, es que ya no es obligatoria en ningún lado. Ya no hay que llevarla. ¡Qué pobres! Les parecía eterno lo del virus, pero no. ¡Ah! No. Pero ojo, sigue habiendo negocio con el tema, ¿eh? Sigue habiendo negocio porque yo he visto cada una. Ahora lo que pueden fabricar es carillas, implantes, cacharritos para los dientes, para mejorar un poquito la sonrisa. Porque ahora sí que sí, ya no hay escapatoria. Si tienes la pálida torcida o el colmillo negro, ya nada puede tapártelo. Se acabó, ya no hay excusas. Hasta el momento sí podías decir esto de, no, yo lo he hecho alguna vez. Yo me pongo la mascarilla porque me duele un poquito la cabeza, para protegerme. Ya no vale eso. Es el fin de una era, la era de la mascarilla. Ya todo el mundo está condenado a sacar a pasear sus complejos bucales, digo. No hay escapatoria. Yo ya me lo veía venir, ¿eh? Pero me los he puesto nuevos. Y lo mío me han costado, ¿eh? Lo mío me han costado. Porque eso sí, en el dentista no hay rebaja. No hay rebaja que valga. Ahora llegan las ofertas en las tiendas. Dice que han empezado ahora. No sé dónde, pero bueno. Para los dientes, nada. Ya puedes tener la boca como un camello enfermo. No hay compasión. A pagar. Y ojo, porque está todo carísimo, ¿eh? Dice que el IVA de los alimentos como que iba a continuar reducido. He leído yo, he visto en la tele, ya no sé dónde lo he visto. Que iba a continuar reducido. Lo único que veo reducido yo son las bolsas de patatas, que cada vez hay más aire y menos patata. Que compro yo para los cumpleaños de los nietos y eso no hay manera. Y luego dice que la carne y el pescado que no entra en lo del IVA, pues hija, ¿qué hacemos? Los únicos que salen ganando los veganos. Y tampoco, porque luego lo vegetal, ecológico, todas estas cosas, está carísimo, que lo veo yo. Nada. La cosa a pagar. Taca. Todo el día pagando. Pero lo entiendo. Lo entiendo porque hay que mantener carreteras, hospitales, residencias de ancianos, hay que pagar impuestos. Y luego hay que mantener el avión, que chupa mucho. El avión, digo, el avión del Sánchez, vamos. Claro, es que está carísimo. Eso está carísimo. Y el perro le ha metido caña estos años porque toca pagar la gasolina. Y te digo una cosa, un presidente como el Sánchez no podía viajar de otro modo, ¿eh? Él es guapo, un sex symbol. Y una persona, pues tiene que ir bien servida. No ir en una Seat Inca, en una furgonetilla del campo como la que tiene mi Antonio. Pues no, a él le pega el Falcon. Claro que sí. Y me voy a hacer la cena, que me voy a cenar un tomate. Como no he podido comprar ni carne ni... un tomate. Poco triste, pero es lo que hay. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues nos vamos a despedir. Las mascarillas, por cierto, que se retrasa su retirada, no va a ser a partir de mañana. Y nos vamos a ir con una mala noticia, con el fallecimiento de Juan Vicente del Álamo, una persona que ha sido un ejemplo de superación, 3 operaciones y trasplantes de corazón. Escribió además un libro, ¿no? As de corazones. Y desde aquí, pues todas nuestras condolencias y un abrazo fortísimo a su familia por esta gran pérdida de este gran hombre. Sí, especialmente de Ana, de su hija, a la que he conocido, a la que quiero mucho y que han estado ahí también apoyando.
todas las intervenciones, todos los ingresos que ha tenido en Pamplona fundamentalmente. Un hombre ejemplar y de verdad que me ha dado una tristeza tremenda saber de su fallecimiento. Sí, me acabo de enterar, es un mazazo, ¿eh? Un mazazo. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. Pues nada, buenas noches. Placerazo. Nos vamos con imágenes de él.